river in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Entonces espero que sea la clase número 18. Entonces ahorita sigue Edgar Camacho tomando nota, ¿verdad? Yo creo que hasta que terminemos con este tema, que ya casi lo terminamos. Entonces ahorita, ahora está Edgar, no sé cómo va a ser Edgar, me había dicho que ya ahí la llevó, ¿verdad? Sí, ahí va. Entonces, ya les voy a compartir la siguiente tabla de notas para que todo el mundo las tenga actualizadas. Entonces vamos a empezar. Entonces, no sé si se recuerdan, habíamos visto lo que eran los morfismos de gavillas y de pregavillas. Entonces, en particular les debía yo algunas proposiciones, ¿no? Entonces vamos a empezar justo con eso. Entonces vamos a considerar un morfismo F de un morfismo de gavillas, y vamos a suponer, por simplicidad o porque casi siempre este va a ser el caso, vamos a considerar gavillas de grupos abelianos, es decir, los otros casos van a ser anillos, pero en particular los anillos son grupos abelianos o tienen una estructura de grupos abelianos, o módulos, pero los módulos también tienen adentro una estructura de grupos abelianos, ¿verdad? Entonces, en general, entonces por eso consideramos gavillas de grupos abelianos, pero muchas de las cosas que voy a decir, salvo unas que son claras, ¿verdad? Se generalizan para gavillas, digamos, de conjuntos o gavillas en estructuras teóricas lo suficientemente bonitas, ¿verdad? Entonces, la primera proposición es que las siguientes afirmaciones son equivalentes. Entonces, ¿cuáles son las afirmaciones que yo voy a hacer? Bueno, pues que la primera es que F es inyectivo, y lo voy a escribir así un poquito más detallado que como lo había escrito la vez pasada. Entonces, tengo un morfismo de gavillas y que sea inyectivo. No sé si recuerdan que la definición que hicimos de que un morfismo de gavillas sea inyectivo quiere decir que para cada abierto U, el morfismo FU es inyectivo, ¿verdad? En cada abierto el morfismo es inyectivo. Es la definición que hicimos de que el morfismo es inyectivo. Y ahora les voy a decir que el kernel de FU es igual a 0, ¿verdad? Para todo U. Entonces, de hecho, esto es clarísimo, ¿verdad? O sea, si la definición es que FU es inyectivo, entonces que el kernel de FU sea igual a 0 para todo U. Pero la cosa es que el kernel de FU tiene una estructura más grande, es decir, de hecho es una gavilla, y entonces justamente eso es lo que le estoy diciendo, que la gavilla kernel de F es igual a 0. O sea, tengo un kernel en las gavillas, de un morfismo de gavillas, existe lo que es el kernel, y las gavillas cumplen la propiedad del kernel, y bueno, es una gavilla, y en un momento les defino con toda claridad que es exactamente el kernel. Y la otra es que en los tallos, ¿verdad? Cuando me voy a los tallos, esta cosa es inyectivo, y por supuesto tiene que ser para todo X, ¿no? Para todo X, cuando me voy a los tallos, tengo que el morfismo respectivo en los tallos es inyectivo. Y finalmente, lo que quiero demostrar es que F es un monomorfismo, y esto en el sentido categórico, ¿verdad? Entonces, que las siguientes son equivalentes para un morfismo de gavillas. Está incluido en que F es inyectiva, es equivalente a que sea un monomorfismo, que era lo que les había dicho, pero ahora le puse un montón de otras equivalencias. Claramente aquí la propiedad 2, ¿verdad? O la propiedad 3, 2 y 3, pues solamente se aplica para grupos abelianos o para estructuras que conllevan un grupo abeliano, por ejemplo, ¿no? Para anillos o para módulos. Pero pues claramente para sets, para conjuntos, no tiene sentido, porque kernel no es lo mismo que inyectivo. Kernel igual a 0 no es lo mismo que inyectivo. De hecho, la noción de kernel no está definida precisamente en la categoría de conjuntos. Entonces, bueno, donde se pueden definir kerneles, en general esto va a suceder, ¿no? En general. Pero bueno, para no meternos en caso con toda generalidad, pensemos en gavillas de grupos abelianos, que son, insisto, las que más nos van a interesar, ¿no? Sin embargo, si yo quito esa parte 2 y 3, sí se sigue cumpliendo la equivalencia, ¿no? Por ejemplo, para la categoría de conjuntos. Ok, entonces vamos a hacer la demostración. Voy a hacer la demostración así como las escribí. Entonces voy a demostrar que 1 implica 2, que 2 implica 3, y luego así hasta el final demostrar que 5 implica 1. Muchas de estas demostraciones son claras, que son sí, solo sí, pero bueno, lo hice así para que quedara como se debe, ¿no? Entonces, lo primero es que recordemos que por definición,
F es inyectivo, como les había dicho. Si para todo abierto U, y aquí me detengo tantito porque la notación que voy a utilizar para abierto, creo que ya se los había dicho, pero la notación que utilizaré para abierto es esta inyección, pero no es nada, no quiere decir nada más que es una inyección, sino el circulito aquí se lo pongo para decir que es un abierto, ¿no? O sea, que este es el encaje, la inclusión, pero abierta, ¿no? O sea, es muchas veces utilicé esto para decir que es un encaje abierto, pero aquí en este contexto, pues lo que estoy diciendo es que este es un abierto de X. Eso es para evitar utilizar la topología y utilizar el tau que yo estaba utilizando y que luego también los tau lo llevaba como secciones y ese tipo de cosas. Entonces, así estoy denotando que U es un abierto X, ¿no? Entonces, F es inyectiva si para todo U, entonces el respectivo morfismo F subíndice U a G subíndice U es inyectivo. Y aquí nuevamente esta es otra posible notación, esto también se denota como F de U, ¿no? Entonces aquí le pongo, para no estar escribiendo muchos paréntesis, le puse el U como subíndice, espero que no confunda a nadie, para no estar utilizando muchos, no cargar la notación, creo que es claro, ¿no? Pero bueno, sin embargo, de repente sí conviene utilizar el F de U. Ok, entonces, eso es lo que quiere decir que sea inyectivo. Y bueno, pues si esto es inyectivo, entonces lo que yo voy a tener es que, como estamos en la categoría de grupos abelianos, pues aquí sí tengo el kernel de cada una de estas FUDUs y que sea inyectivo, yo sí sé que es equivalente aquí, ¿verdad? Que el kernel de FDU es igual a 0. Y eso es justamente lo que le estoy diciendo, ¿no? F subíndice U, como les dije, es FDU. Y entonces el kernel de FDU es 0. ¿Verdad? Como tal cual. Entonces aquí no hay nada, esa era una cosa básicamente reescribir. Entonces el 2 implica 3. Entonces el 2 implica 3, pues les tengo que definir primero, la parte 3 es, le estoy diciendo la gavilla kernel de F es igual a 0, pero ¿quién es la gavilla kernel de F? Entonces primero les voy a definir quién es la pregavilla, entonces la pregavilla es más o menos fácil. Entonces lo que yo digo es que la asociación de que a cada abierto U en X le asocio el kernel de F de U, justamente el kernel de F de U, el kernel de F de U es un grupo abeliano, entonces esto me define un funtor, ¿verdad? De la categoría de abiertos de un espacio topológico a la categoría de grupos abelianos, y no es nada difícil ver que es un funtor contravariante, es decir, esta es una pregavilla. Posiblemente la parte difícil o la parte más interesante es demostrar que es un funtor, es decir, que los morfismos están bien definidos, o sea, que un morfismo, o sea, que las restricciones, digamos, sí caen dentro del kernel, ¿no? O sea, que tengo un morfismo del kernel de U al kernel de B, ¿no? Bueno, esta gavilla, bueno, de hecho es una pregavilla y lo que le estoy diciendo es que de hecho es una gavilla, ¿no? Que de hecho es una gavilla, o sea, que cumple los axiomas de gavilla. Y esta gavilla es la llamada el kernel de F o el núcleo de F y se nota como se debería llamar, es el kernel de F. Y bueno, pues aquí no lo escribí directamente, pero ¿quién es el kernel de F? De hecho, lo debería escribir posiblemente así, ¿verdad? ¿Cómo es esta gavilla kernel de F? Y lo voy a poner entre paréntesis para indicar que es esta gavilla en un abierto U. Pues esto simplemente por definición es el kernel de FDU, ¿de acuerdo? O sea, es el kernel de la aplicación FDU, ¿de acuerdo? Como ya lo estamos, o el kernel de FU, como ya hemos dicho, ¿no? Entonces, lo que yo aseguro, o lo que aseguramos es que esta es una gavilla. Y entonces, lo único que habría que ver es que es lo que pasa cuando yo tengo una restricción. Entonces, primero hay que notar que yo tengo un diagrama, ¿verdad? Del kernel de FU o FU o GDU, donde pues, el kernel se inyecta, ¿no? Aquí tengo una inyección a FDU, ¿no? Es un diagrama esto para cada U. Estoy hablando de grupos abelianos ahorita, entonces es una asociación de grupos abelianos, como debería, es el kernel, ¿no? Entonces, si yo tomo otro abierto, entonces, digamos, un B adentro de U, entonces tengo el diagrama respectivo para ese B, y tengo además los morfismos de restricción. Eso es lo que yo tengo normalmente. Entonces, lo que me gustaría ver es que tengo, para que esto sea una gavilla o una pregavilla, de hecho, me gustaría ver que tengo un morfismo de restricción, ¿verdad? Entre el kernel de F de U al kernel de F de B, ¿no? Eso es lo que tendría que ver. Y pues lo que vamos a ver es que, de hecho, el ρ que está escrito aquí en azul, ¿verdad? Este ρ, pues es el morfismo restricción de F, y el delta, así lo noto, es el morfismo de restricción de G, nada más para hacer un hincapié de que son distintos. Pero entonces lo que me gustaría ver es que este ρ restringido al kernel, de hecho, cae adentro del kernel de FDU, ¿no? Y entonces eso ya quiere decir que la restricción, pues, está bien hecha, ¿no? O sea, que sí va a tener ese morfismo de pregavillas. Y eso es un ejercicio casi inmediato que se puede hacer si ustedes quieren, cazando diagramas, aprovechando que estoy trabajando concretamente con grupos abelianos, entonces lo puedo hacer cazando diagramas. Entonces, déjenme hacerlo para que vean
como la cosa. Entonces yo me tomo un elemento aquí y lo que quiero ver es que la imagen bajo rho de UDB caiga dentro del kernel, ¿no? Entonces este elemento X, de hecho, pues lo puedo pensar aquí al lado porque yo sé que el kernel es inyectivo, es un subconjunto. Entonces el X, de hecho, está aquí adentro. Y la característica, la particularidad de que es el kernel es que cuando lo mando hasta acá me va a dar al cero, ¿verdad? El grupo booleano. Esa es la característica. Entonces la pregunta es que ver cuando lo bajo, ¿verdad? Cuando lo bajo, y aquí le voy a anotar Y, ¿a quién lo mando? Y me gustaría ver que ese Y está en el kernel del morfismo de abajo. Pero como los cuadrados son conmutativos, este cero pues tiene que ir a dar al cero aquí abajo, ¿no? Y entonces como el diagrama es conmutativo, entonces el Y tiene que ir al cero, ¿de acuerdo? Entonces el Y tiene que ir al cero y eso quiere decir que por lo tanto el Y de hecho estaba aquí, ¿no? Entonces, el X pues, va a dar un Y en FDB, pero ese Y en FDB estaba en el kernel, es decir, de hecho esta flecha se factoriza por esta flecha que está aquí al lado. Notar que lo que hice yo aquí con elementos, de hecho lo podría haber hecho con la propiedad universal del kernel, porque esta composición, digamos, esta composición hasta acá es cero, ¿verdad? Esta flecha que va de aquí hasta acá, esta composición, es cero. Y entonces, como es cero, entonces se debe factorizar a través del kernel, ¿no? Entonces, y que es cero no es difícil de ver sin usar casa de diagramas, pues porque esta composición es cero y este diagrama es conmutativo. Entonces, simplemente por la conmutación del diagrama y porque esta composición es cero, esta composición que va hasta acá abajo es cero, y por lo tanto se factoriza a través del kernel. Bueno, eso sería si no quisiera hacer casa de diagramas, digamos con la propiedad universal del kernel. Pero bueno, eso lo único que me está demostrando ahora es que, en efecto, el kernel de F es un funtor, ¿verdad? Y que es un funtor contravariantes por lo mismo. Por lo tanto, es una pregavilla. Lo que está más interesante es demostrar que de hecho es una gavilla. Y tampoco es tan difícil, y de hecho ya no lo hice. ¿O sí lo hice? Ajá, se los dejé como ejercicio. De hecho, es una gavilla. Y de hecho, lo que les quiero decir es que lo intenten hacer. Lo pueden hacer utilizando la definición de gavilla, ¿no? Es decir, tomándose las secciones y viendo que cumple la axioma 1 de gavilla, y luego viendo que cumple el axioma 2 de gavilla, ¿no? El del pegado y el de la unicidad, le llamé, ¿no? Entonces lo pueden hacer así, está bien. Pero yo lo que me gustaría es que lo intentaran haciendo la sucesión exacta. ¿Sí? Utilicen la sucesión exacta de gavillas para que practiquen esa definición, ¿no? Esa es, sí se acuerdan, ¿no? Es decir, bueno, nada más para terminar la demostración, ahorita les digo qué es lo que quiero que hagan el ejercicio, pero digamos, una vez que ya sé que el kernel de F es una gavilla, entonces me gustaría demostrar que el kernel de F es igual a cero, pero como yo justamente tengo que el kernel de F en cada U es el kernel de F de U, y cada uno de estos kernels de F de U es igual a cero, ¿verdad? Por hipótesis. Entonces, pues eso quiere decir que la gavilla kernel de F es la gavilla cero. Entonces, eso quiere decir que el kernel de F es igual a cero. Entonces, ya con eso demuestro, digamos, que 2 implica 3. ¿Ok? Pues ya con acá 2 implica 3. Pero como parte del ejercicio, les digo, para demostrar el ejercicio, lo que me gustaría es que consideren la sucesión exacta, esa que tiene que ver con los productos, y me tomo una cubierta de U, me tomo un abierto U, me tomo una cubierta de U, y me tomo una sucesión exacta, esa que se define a través de la cubierta de U, y luego ver que esa cubierta, digamos, esa sucesión exacta es compatible con los morfismos de restricción. Es decir, que yo puedo definir un morfismo entre la sucesión asociada a U y la sucesión asociada a B, ¿verdad? Y con una cubierta de B que se puede escribir así, digamos, a lo mejor tienen que hacer algún ajuste en la cubierta, ¿no? Tienen que hacer algo con las cubiertas, y luego ver bueno, pues que los kernels cumplen también, se pueden encajar en esa sucesión, y la exactitud de esa cubierta de esa situación va a estar adecuada. Es decir, lo que tengo que hacer es tomarme no sé si lo escribo, si valga la pena que lo escriba, lo que estoy pensando, rápidamente para que lo intenten. Déjenme entonces agregar una página. Entonces, lo que yo estoy pensando para que lo demuestren es que tomar U y un abierto y pues de paso una cubierta, ¿no? Entonces me tomo una cubierta abierta de U, y entonces yo lo que sé es que tengo, pues mi sucesión, le voy a escribir así, yo tengo F de U, luego me voy al producto sobre las alfas de F de U de alfa, de la cubierta, y luego me tomo aquí al producto sobre las alfas betas de F de U alfa intersección U beta, ¿de acuerdo? Y entonces, si recuerdan cómo estaba definido, entonces lo que veíamos es que esta sucesión es una sucesión exacta, de hecho. O sea, el hecho de que sea una gavilla quiere decir que sea una sucesión exacta aquí en este
en este término, ¿verdad? Y entonces y aquí, ¿verdad? O sea, que sea exacta aquí y que sea exacta aquí, en particular quiere decir que es inyectivo, y esa me da el axioma de unicidad, y la exactitud en este término me da el axioma de pegado. Notar que no estoy diciendo nada sobre la exactitud, aquí no es un proyectivo, es exacta así como está escrita, ¿de acuerdo? Y eso es equivalente a que sea una gavilla. O sea, si yo tengo toda pregavilla, me define una sucesión como esta, pero no necesariamente exacta, ¿verdad? Entonces, si es exacta, si solamente es una gavilla. Eso es lo que hemos visto. Bueno, lo que les digo es que vean que esto es compatible con las restricciones, y ahora si me tomo V, subconjunto de U, y entonces yo debería de poder, al menos para un caso muy particular, o sea, yo puedo tomarme F de B, y aquí me gustaría tomarme, pues, una cubierta. Lo que pasa es que la cubierta yo tengo una cubierta de B, que es inducida por la cubierta de U, que es la intersección de la cubierta, o sea, es U alfa intersección B. Y entonces aquí yo lo podría poner así, ¿no? O sea, yo podría ir U alfa intersección B. Esto también me determina una cubierta, y por supuesto, por aquí, ¿no? Le voy a poner, a este le voy a llamar B alfa, y entonces le voy a poner B alfa intersección B beta, ¿no? Para que ya quede claro. Y entonces ustedes tienen que ver que esto, trivialmente, esto se extiende los morfismos se extienden los morfismos para acá, de este lado, ¿no? Se extienden los morfismos. Ahora, claramente, esto no es para toda cubierta, pero para esta cubierta en particular se puede hacer esto, ¿verdad? O sea, para esta cubierta en particular de B se puede hacer esto. Y ahora, por otro lado, yo tengo los kernels aquí arriba. Déjenme llamarle K al kernel. Entonces, el K de U, y aquí yo tengo el producto de los kernels, y aquí voy a tener el producto de los kernels de U alfa intersección U beta. Qué tonto, ¿no? Me estoy confundiendo. Con razón de los vi que me estaban viendo medio rarito. No quise decir esto aquí. De hecho, aquí lo que quiero escribir es G, ¿verdad? O sea, es el morfismo G, y entonces no tengo que cambiar de cubierta. Estaba confundiendo con otro problemita que también les voy a dejar un ratito. Entonces, de hecho, aquí lo que quiero es escribir G de U. Y aquí es el producto sobre las alfas, sobre la misma cubierta de este G de U alfa. Y luego aquí el producto de los alfas betas de G de U alfa intersección U beta. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí es el G. Y ahora sí, aquí lo que tengo es los kernels de estos morfismos que vienen dados adecuadamente, ¿no? Son los kernels de cada una de estas sucesiones. Claramente aquí el kernel, por ejemplo, aquí como este es el producto, ¿verdad? Y yo tengo un morfismo de F de U alfa, G de U alfa, entonces el producto de todos estos morfismos de restricción sobre U alfa, ¿no? Es el morfismo que me determina este mapeo, igual este mapeo que está por aquí. Y como el kernel es una gavilla, o una pregavilla, de hecho, entonces yo también tengo esta sucesión, que es esta sucesión de gavillas, está bien definido, de esos grupos abelianos. Entonces, de hecho, ahora lo que tienen que demostrar es que esta sucesión que está aquí arriba es exacta. ¿Sí? Tienen que demostrar que esta sucesión es exacta. Bueno, le puedo poner yo el 0 aquí, por supuesto, ¿no? Sin problema, pero hay que demostrar que es exacta en todos lados. O sea, dice que el morfismo es inyectivo y que la imagen es igual al kernel. Pero yo lo que digo es que una vez que ya tienen esta situación, aquí me faltó la flecha hacia abajo, ¿verdad? Que es de hecho, esto se sigue por pura formalidad. O sea, este es un caso formal. Esto yo lo podría demostrar independientemente de que sean gavillas o no. Es decir, yo me tomo una sucesión exacta de esta forma de grupos abelianos, y abajo me tomo otra sucesión exacta de grupos abelianos, de tal manera que los diagramas conmutan. Por cierto, aquí también tengo el 0 porque son gavillas, ¿verdad? Entonces, de tal manera que estos diagramas conmutan, y acá arriba pongo los kernels respectivos, ¿sí? O morfismos inyectivos, o sea, porque son kernels, ¿verdad? Entonces yo tengo morfismos inyectivos de arriba abajo. Ya no me cupo aquí mi dibujito. Si lo tratara de bajar, en realidad lo que yo tengo aquí es ceros también hacia abajo, ¿verdad? Entonces, si yo tuviera un diagrama como estos, independientemente sean gavillas, simplemente grupos abelianos, donde tengo dos renglones exactos como estos, o sea, me tomo dos renglones exactos como estos, y arriba pongo inyecciones, entonces yo puedo demostrar que, de hecho, este objeto que está aquí es inyectivo. Digo que es exacta esta sucesión. Sí, ese es un problema de álgebra conmutativa. Entonces, de hecho, esto es una consecuencia, sería una consecuencia realmente de esa parte. Entonces, yo digo que incluso es un poco más sencillo, es decir,
es más formal, en el sentido de que pierdo un poco la intuición, ¿verdad?, de lo que está pasando con las secciones y de la parte del pegado de las secciones y la parte de la unicidad y de como que la idea geométrica de lo que son las secciones como funciones. Pierdo un poco esa intuición, pero gano como simplicidad. Yo digo que es más fácil demostrar eso, o sea, demostrar que eso que estoy diciendo que esto es exacto es inmediato. De hecho, hasta lo podría hacer uno con caja de diagramas. Entonces, si este va a dar el 0, pues aquí va a dar el 0. ¿No es más fácil tomando dos elementos en el kernel de U? Viendo que le pegan al mismo. Sí, eso, o sea, eso lo podría hacer, pero como son grupos abelianos, entonces lo puedo hacer viendo que va a dar el 0, ¿no? O sea, si fueran conjuntos, pues a lo mejor, pero aprovechando que son grupos abelianos, me tomo un elemento que va a dar el 0, entonces me gustaría ver que ese cuate también va a dar el 0. Pero entonces ya lo tengo, ¿no? Porque por ejemplo, va a dar un elemento y cuando lo bajo aquí abajo, pero como esto es conmutativo, y va a dar el 0, pero yo sí sé que el de abajo es exacto. Esa es la hipótesis, como el de abajo es exacto, entonces este cuate tiene que ser 0, justamente, ¿no? Porque es inyectivo. Como por y va a dar al 0, entonces el y es igual a 0. Y entonces eso quiere decir que x va a dar a un elemento que es el 0, pero la columna vertical es inyectiva también. Eso ya sé que sí sé que es inyectiva, entonces yo sé que x tiene que ser 0 porque la vertical es inyectiva, ¿no? Porque esta que está aquí sí es inyectiva, entonces un elemento aquí va a dar al 0. ¿No? Lo que estoy diciendo es que este elemento tiene que ser 0, porque esta es exacta, ¿verdad? Porque este es exacto, este elemento es 0. Pero por otro lado, esta columna también es exacta, entonces aquí dice que x es igual a 0, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya demostré con esta casa de diagramas, o sea, haciendo esta casa de diagramas así que el x es igual a 0, entonces el morfismo es inyectivo. Y la exactitud en la segunda parte también se puede hacer con casa de diagramas y no estoy utilizando para nada que sea gavilla ni la construcción ni nada. O sea, ni siquiera que es un producto, simplemente que los cuadrados son conmutativos, ¿no? Ni siquiera. Entonces, realmente se puede mostrar. Esto es un ejercicio de álgebra conmutativa. Eso se puede de hecho, se podría ver como parte del lema de la serpiente, ¿no? Si no me equivoco. A lo mejor porque yo tengo los kernels arriba y entonces se va para abajo como un cokernel y entonces debo tener la parte aquí. O sea, de hecho, de aquí continuaría a los cokernels, como el problema de la serpiente. O sea, básicamente es el lema de la serpiente. Pero no me interesa ni siquiera los cokernels. O sea, básicamente lo único que me interesaría es ver la exactitud ahora en esta parte que está aquí. Y déjenme borrar esta parte, no sé si quieren lo hacemos, ¿no? Nomás o esbozamos la demostración así como lo hice ahorita. Entonces, si yo quisiera ver que es exacta en esta parte, me gustaría ver que si yo tengo un elemento que aquí que va a dar a 0, proviene de un elemento que es 0, ¿no? Esa es una de las partes de la exactitud, ¿no? Proviene de un elemento aquí atrás. Entonces, me tomo un elemento que es igual a 0 aquí, y entonces nuevamente por la conmutatividad del diagrama, pues este va a dar a 0, por ejemplo, va a dar un elemento y aquí, y y pues tiene que ir a dar al 0, es decir, y está en el kernel del morfismo de abajo, pero yo sé que el renglón en medio es exacto. Entonces yo sé que sí existe un z de este lado que va a dar a y, ¿no? Y ahora la cosa es que ese z, pues, ¿qué pasa, no? ¿Qué es lo que yo puedo decir? Me gustaría poderlo levantar, pero ¿lo puedo levantar o no lo puedo levantar? ¿No? Entonces, para poderlo levantar, me gustaría ver que ahora está en el kernel que está en el kernel de este morfismo, pero entonces lo que yo tengo que ver es que esta cosa sí va a dar al 0 cuando yo lo bajo. ¿Sí? Cuando yo lo bajo va a dar al 0 porque viene de un x. Entonces, cuando yo lo viene a dar al 0, entonces quiere que está en el kernel. Entonces, existe un elemento aquí que vamos a llamar W que va a dar a y como conmutatividad este cuate va a dar aquí. Entonces, quiere decir y como este cuate es inyectivo, este W tiene que ser 0, porque este renglón de aquí es inyectivo también, ¿no? El primero, entonces, tiene que ser 0, y por lo tanto, pues el Z va a dar al 0, y entonces, con el Z va a dar al 0, quiere decir que viene de algún elemento aquí, W, que va a dar el Z. Ahora, ese elemento W tiene que ir a este X porque este cuate es inyectivo también. O sea, tengo que demostrar, ¿no? Que ese W tiene que ir exactamente a X porque sí. O sea, en principio podría ir a otro, pero por la inyectividad tiene que ir exactamente a X. Entonces, con eso ya estaría demostrando eso, ¿no? Que el X viene de algún objeto. Y me falta demostrar la otra, ¿verdad? Que la imagen es el 0, pero bueno, es exactamente igual. O sea, se demuestra con esta casa de diagramas así, ¿no? O sea, digamos, creo que esto ya lo hemos practicado varias veces, ya lo hemos hecho varias veces, entonces creo que sí le sale o sí se convence, ¿no? Entonces, digamos que con este diagrama sí saldría, y esto pasa para todo U. Entonces, como esto pasa para todo U, pues justamente lo que estarían probando es que el kernel es una gavilla, ¿no? No es Bien, entonces voy a cambiar de diapositiva para continuar.
¿Sí? Entonces, ya tenemos que es una gavilla. Ustedes escriben la demostración adecuadamente. Y lo que nos hace falta ahora demostrar es que vamos a suponer que si la gavilla kernel de f es igual a 0, entonces los tallos es inyectivo, ¿verdad? Entonces la función de los tallos es inyectiva. Entonces lo que vamos a hacer ahora, entonces, no quiero que vean todo. Entonces es eso. Entonces ahora tomemos el kernel, esto pasa en general, ¿no? En general, independientemente de que yo suponga que el kernel de f es igual a 0 o no, yo tengo esta sucesión, ¿verdad? Yo tengo el kernel de f que va de f a g, y estos son morfismos de gavillas, ¿de acuerdo? Son morfismos de gavillas. Y recuerden que tomar tallos es funtorial, ¿no? Entonces, tomar tallos es funtorial. Entonces, lo que sí yo sé es que la composición de esta sucesión, es decir, de la inclusión del kernel de f con f es 0, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto, porque el kernel de f es justamente el kernel, entonces es 0. Entonces, lo que me gustaría es ver qué es lo que pasa en los tallos. Entonces, para todo x, esta sucesión me induce, porque es funtorial, me induce un morfismo en los tallos respectivos, ¿verdad? Que lo vamos a llamar para todo x, ¿no? O sea, que lo vamos a llamar ix y fx, ¿no? Las funciones de los tallos respectivos, es funtorial. Y la composición tiene que ser igual a la composición, es decir, de hecho aquí lo hice así por alguna extraña razón, no sé por qué, pero creo que, bueno, el morfismo de los tallos funciona así, ¿verdad? Siempre que yo tengo, para cada u tengo esta sucesión, entonces para cada x en u, si x está en u, entonces yo tengo los morfismos de los tallos y esto me da este morfismo conmutativo, ¿verdad? Entonces para todo, y estos son morfismos de grupos abelianos en todos los casos, ¿verdad? Son grupos abelianos. Yo tengo eso, siempre que x esté contenido en u, siempre va a estar contenido en algún abierto. Entonces yo lo que tengo es, pero bueno, yo tengo el morfismo, ¿verdad? Que es la restricción. Ahora, la afirmación es que el kernel de f de x es igual al kernel de f de x, o sea que los tallos, esta es una cosa interesante, ¿no? Que el tallo de la gavilla kernel de f en x no es ni más ni menos, es ni más ni menos que el kernel de f de x. Notar que f de x es un morfismo de grupos abelianos, fx es un morfismo de grupos abelianos. Entonces el kernel está bien, pero el kernel de f es una gavilla y ahora me voy a fijar en el tallo. Entonces, no es inmediato, digo, a lo mejor es muy fácil de demostrarlo, pero no es inmediato que sean iguales, ¿verdad? O sea, yo primero definí la gavilla kernel, y bueno, para cualquier cosa yo puedo definir el tallo, que es un límite, ¿verdad? Es un límite proyectivo, pues ahí está. Lo que no es claro es que sea el kernel de f de x. Habrá una relación, pero de hecho lo pongo de naranja para que vean que no es tan difícil. De hecho, sí pueden demostrar que de hecho es sí es el kernel, ¿no? Se tiene esa condición. El kernel del tallo es ni más ni menos que el tallo de la gavilla kernel, ¿ok? Es fácil demostrarlo también. Entonces, pues aquí ya casi acabo. Entonces, por lo tanto, si el kernel de f es igual a 0, entonces, pues el tallo también tiene que ser el tallo de la gavilla kernel en x, pues es igual al kernel de f de x, y esto era lo que es 0 para todo x, ¿no? Y entonces lo que estaría demostrando es que f de x es inyectiva, porque cuando yo tengo mi sucesión como esta, ¿verdad? Para demostrar que esta cosa es inyectiva, pues bastaría ver que su kernel es 0, ¿no? Y justamente es lo que estamos viendo, ¿no? Me tomo los tallos, como este es el kernel y como el gavilla kernel es 0, pues entonces tengo esta situación y entonces f de x es inyectiva. ¿Ok? Entonces esa sería para todo x, ¿no? Por supuesto esto sucede para todo x. Es importante para el regreso, ¿verdad? Esa situación. Ahora vamos a ver que 4 implica 5, entonces, que 4 implica 5 si me regreso o no me regreso. 4 implica 5, pues quiere decir que si los tallos, ¿verdad?, son inyectivos, los morfismos en los tallos son inyectivos, entonces F es un monomorfismo categórico. Entonces, recuerden que para acabar un monomorfismo, entonces yo necesito considerar un diagrama de este tipo de gavilla, es decir, H es otra gavilla junto con un par de morfismos AB que van a dar F de tal manera que la composición sean iguales. Y entonces lo que me gustaría demostrar para que sean monomorfismos es que A es igual a B. Eso es lo que quiere decir que es el monomorfismo. F es el monomorfismo. Entonces la única cosa que yo sé es que F es inyectiva en los tallos. Entonces me tomo una gavilla así junto con los morfismos AB de tal manera que la composición es igual. Y lo que quiero demostrar es que A es igual a B, ¿no? Son gavillas. Entonces, pues lo que puedo hacer es que como tomar tallos es funtorial, entonces al aplicar el funtor tallos, ¿verdad? Tomar los tallos,
Entonces, pues esto me induce un diagrama respectivo aplicando el funtor tallos entre los tallos, justamente. Y justamente por la funtorialidad, pues yo voy a tener que se preservan las composiciones, es decir, las composiciones son iguales, ¿no? Pero ahora sí, la hipótesis era que f de x a g de x era inyectiva de grupos abelianos, pero en grupos abelianos, ser inyectivo es lo mismo que ser un monomorfismo. Ese es un problema de teoría de grupos, ¿no? Y que si no lo saben, pues estaría bien que lo demuestren, ¿no? O sea, con esa definición categórica. En grupos abelianos, monomorfismos son morfismos inyectivos, es lo mismo. Y de hecho, la demostración es casi la vamos a hacer ahora también, ¿no? Ahora que ya regreso, creo. Entonces, por lo tanto, como f es inyectivo, entonces f de x es un monomorfismo. Entonces les pongo aquí, así es en grupos, y se los pongo en naranja por si no lo saben, entonces que vean que en grupos así pasa, ¿no? Y entonces, eso quiere decir que a de x es igual a b de x para todo x, ¿verdad? Entonces ahí era donde lo importante que eso sería para todo x, ¿no? A de x es igual a b de x para todo x. Pero recuerden que a y b son morfismos. Y entonces lo que digo es que eso inmediatamente implica que A es igual a B. Y la razón por lo que eso pasa, no sé si recuerdan ustedes que ya hemos demostrado que ser cero es una propiedad local. O decir que si yo tengo una sección que es cero para todo X, que sus tallos son ceros para todo X, entonces la sección era igual a cero. Pero eso lo hicimos para secciones, no para funciones. O para morfismos de gavillas. En este caso A de X es un homomorfismo de grupos. Eso no lo hicimos para homomorfismo de grupos, pero digo, no pasa nada. Se puede demostrar inmediatamente, ¿verdad? Que también, porque punto a punto, pues les da que cero, la diferencia es cero punto a punto, entonces las dos funciones son iguales punto a punto, ¿no? O sea, lo pueden hacer punto a punto. Entonces los pongo en naranja porque digo que es una demostración trivial ver que si dos homomorfismos o dos morfismos de gavillas cumplen con que sus tallos son iguales, ¿no? Para todo X, o sea, que las respectivas A de X son iguales para todo X, entonces A tendría que ser igual a B. Es un ejercicio inmediato, ¿no? Entonces, es lo que les recuerdo, ¿no? El hit para esa parte de naranja es recordar que ser cero, que una sección es cero, si solamente si es si solamente si los tallos es cero. Entonces, de hecho, aquí le puse una implicación, pero de hecho es sí solamente sí, ¿no? O sea, ser cero es una propiedad local. Y entonces lo que estoy concluyendo con esto es que f es un monomorfismo, ¿verdad? Porque justamente es lo que acabo de probar, ¿sí? Entonces ya tengo al menos demostrado que si un morfismo de gavillas es inyectivo, entonces es un monomorfismo. Lo que me falta ahora es la parte 5 implica 1, ¿eh? Que es la parte interesante, y es que si yo tengo un monomorfismo, entonces este morfismo también es inyectivo de gavillas. Pero afortunadamente, tampoco es tan complicado, pero la demostración es interesante, ¿no? Es interesante. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Queja? ¿Comentario? ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, entonces vamos a la 5 implica 1. Entonces, para 5 implica 1, lo que tengo que demostrar es que es inyectivo sabiendo que es un monomorfismo, ¿verdad? Tengo que es inyectivo sabiendo que es un monomorfismo. Entonces, sea un monomorfismo, y entonces por demostrar que f de u a g de u es inyectivo para todo u, porque esa es la definición de monomorfismo, ¿verdad? Que esto es inyectivo para todo u. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces vamos a llamar K al kernel de F, aprovechando que ya tengo la definición de gavilla kernel, que ya la hice, entonces voy a llamarle K a la gavilla kernel de F. Entonces, lo que yo sí sé es que para todo U abierto, entonces yo lo que tengo es esta sucesión, como ya había escrito antes, donde el kernel de F a U es un morfismo inyectivo, eso sí ya lo sé, ¿verdad? Eso lo tengo clarísimo. Y entonces fíjese que yo tengo aquí dos morfismos. Este morfismo que está aquí arriba es la inyección, y digo, tengo otro morfismo aquí abajo que me hace que la composición sea cero. Y de hecho es la demostración básicamente de grupos abelianos que los monomorfismos son inyectivos, ¿no? Son inyectivos. Yo tengo el morfismo cero del kernel de f de u aquí, y fíjense que la composición me da el cero, ¿verdad? O sea, esta inyección junto con f de u es cero, porque este es el kernel, pero si a todo lo del método lo mando al cero y lo compongo con esto, también me da cero. Entonces las composiciones en este caso me da cero en ambos casos, ¿de acuerdo? Y esto pasa para todo U, ¿de acuerdo? Sí, eso pasa para todo U. Entonces, lo que yo le estoy diciendo es que, de hecho, esta construcción de SI lo puedo hacer en general, o sea, lo puedo hacer en gavillas, ¿verdad? Es decir, el morfismo de la inclusión es un morfismo de gavillas, de hecho, ¿sí? Es un morfismo de gavillas. Entonces, yo, de hecho, para las gavillas tengo el morfismo de inclusión del kernel de FDI y luego tengo el morfismo cero entre gavillas, ¿verdad?
que justamente para cada U pues funciona como está funcionando aquí arriba. Pero bueno, es un poquito más decir que es un morfismo de gavillas, porque quiere que comporta bien con las restricciones, pero es trivial en este caso, porque son las inyecciones porque las kernel es una gavilla, la inclusión es el morfismo de inclusión y conmuta con las morfismos de restricción, claramente, y el morfismo cero claramente conmuta con el morfismo de restricción. El morfismo cero también es un morfismo de gavillas. Entonces yo tengo realmente esta situación, ¿no? Tenemos que el kernel. Y ahora lo que yo sí sé es que F es un monomorfismo. Es un morfismo de gavillas y además yo sé que la composición, como esta composición que está aquí es cero, entonces también la composición de I con F y de 0 con F es igual a 0, ¿verdad? Eso es lo que yo tengo, ¿verdad? Entonces, como yo tengo esta situación, como ambos son iguales y son iguales a 0, entonces eso quiere decir que los dos morfismos de las dos fechas tienen que ser igual a 0. O sea que la inclusión es igual a 0. La inclusión es igual a 0. Y eso quiere decir, así lo pongo, ¿verdad? Eso quiere decir que para cada U, el I de U es igual a 0 para todo U. ¿Verdad? Eso, si es igual a 0, entonces la inclusión es equivalente a decir que la inclusión es igual a 0. Bueno, eso es lo mismo, ¿no? Ya lo había escrito, que I es igual a 0, pero esto quiere decir que el kernel de F de U es igual a 0 para todo U, ¿no? Porque, ¿sí? Que la inclusión sea 0, entonces eso solamente pasa cuando el kernel es ni más ni menos el 0. Si el kernel no fuera el 0, entonces debería tener un morfismo, un elemento que no va a haber el 0, y es la inclusión, ¿no? Y eso quiere decir, bueno, pues que el kernel de F de U, el kernel de F es exactamente 0, como ya hemos dicho, como ya estamos viendo, y entonces eso quiere que el kernel de F de U es inyectivo. Eso es equivalente a decir que F es inyectivo, ¿verdad? Por definición, ¿verdad? Esa es la definición, ¿verdad? Que quiere decir que F es inyectivo, F de U es inyectivo, y eso quiere decir que F es inyectivo. ¿Sí? Y entonces, bueno, tengo todas esas situaciones. Entonces, fíjense aquí, la cosa estuvo muy interesante porque el kernel fue como el objeto que me sirvió, ¿verdad? De alguna manera para decir que esto debería de ser así, ¿no? O sea, para demostrar que este es inyectivo, ¿no? Aprovechando que es un monomorfismo. Aprovechando que este es un monomorfismo, entonces yo con el kernel puedo construir dos morfismos cuya composición me da una igualdad, de hecho me da 0, y entonces por la propiedad de monomorfismo I tiene que ser igual a 0, y bueno, eso ya va a implicar, porque al nivel de cada U, eso ya quiere decir que tengo una inyección, eso quiere decir que F va a ser inyectivo, ¿no? Que es lo que quería. Entonces aquí lo interesante es que podía construir la gavilla kernel, ¿no? Que tenía una gavilla que era la gavilla kernel que me permitía hacer esta situación. Y eso lo digo porque para el caso de suprayectividad tengo que tener cuidado, aunque hay una equivalencia, no se puede hacer. Bueno, entonces eso ya demuestra que al menos en gavillas de grupos abelianos las cosas funcionan como deberían de funcionar, y eso nos da cierto alivio porque entonces quiere decir que casi las gavillas, al menos en cuanto respecta a kernels, pues las voy a poder trabajar como si fueran los mismos grupos abelianos. O sea, no tengo que hacer mucho, ¿no? O sea, el kernel es kernel, la gavilla es inyectiva, el morfismo es inyectivo si el kernel es 0, etcétera. Todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Que nos facilitan la vida, ¿no? Y ahora la pregunta era, que ya con eso ya acabé la demostración, ¿verdad? Ya le di la vuelta completa al círculo. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa para epimorfismos? Entonces, ¿será que para epimorfismos yo tengo lo mismo o no tengo lo mismo? ¿Qué es lo que estamos teniendo? Y entonces les recuerdo que es un epimorfismo. Pues básicamente el epimorfismo es la noción pues correspondiente al monomorfismo, pero del otro lado. Entonces, ¿qué cosa es un epimorfismo? Entonces, un morfismo de gavillas, entre F y G es un epimorfismo, pues la definición de epimorfismo categórico en realidad. Si siempre que yo tengo una gavilla H y morfismos R y W de gavillas, pero ahora de G a H, de tal manera que la composición respectiva me dé una igualdad, entonces eso quiere decir que voy a poder cancelar el F, y eso va a implicar que R es igual a W. Esa es la definición de un epimorfismo. Eso es un epimorfismo categórico. En la categoría de grupos, ¿verdad? Epimorfismos es lo mismo que decir que tengo homomorfismos suprayectivos. Entonces, eso sí es equivalente, y también eso lo debería haber puesto en naranja, como una nota que si no lo saben, pues hay que demostrarlo. Pero yo digo que así como ahorita, esta demostración que hice para el kernel, me daba básicamente la demostración que monomorfismos en la categoría de grupos abelianos es lo mismo que morfismos inyectivos. Básicamente lo que escribí arriba nos da una demostración de eso. Igualito va a pasar para gavillas si considero las construcciones adecuadas, pero ahorita vamos a ver. Entonces, ahora recordemos que la definición de suprayectividad no es la análoga a la definición de inyectividad de gavillas, al menos no como yo lo hice, ¿no?
la definición de su proyectividad de gavilla, de un morfismo de gavillas, es que, por definición, es que el morfismo inducido en los tallos es su proyectivo para todo X. Aquí no le puse, ¿sí puse para todo X? Bueno, esto debería ser aquí, para todo X. Es importante ese tipo de detalles, decir que es para todo X, porque no es lo mismo que para algunos, o sea, que para todos, ¿verdad? Entonces, esa es la definición de su proyectividad. Y ahora, lo que hay que tener bien claro es que no es verdad que si f es proyectivo con esta definición, sea equivalente a decir que para todo u, f de u sea su proyectivo. Eso no es equivalente, no es verdad, ¿no? No es verdad eso. Y entonces, lo pongo en naranja porque quiero que piensen en un ejemplo de una gavilla que sea su proyectiva con la definición que yo les estoy dando. De hecho, ahorita van a aparecer ahorita, pero para que vayan pensando, lo piensen. Un morfismo de gavillas que es su proyectivo con la definición que yo le estoy dando, pero que no cumpla que de f de u sea su proyectivo para todo u. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y les había comentado yo en la clase pasada que, de hecho, la definición de su proyectividad que se hace para gavillas es porque yo quiero que los morfismos suprayectivos sean justamente los epimorfismos, ¿no? Es lo que yo quiero. Entonces, básicamente, lo que está pasando es que los epimorfismos en la teoría de gavillas no son los morfismos que para cada u son suprayectivos. O sea, hay más. Es decir, si para cada f de u es suprayectivo, ese seguro es un epimorfismo. Pero al revés no es cierto, ¿no? Entonces hay otros, ¿no? Hay más epimorfismos, digamos, de los que en principio no se podría imaginar. No es que haya más, sino más bien que la definición de epimorfismo es más, cuando yo hago la definición categórica de epimorfismo, me encuentro que hay morfismos que cumplen con que no necesariamente f de u es suprayectivo. Entonces eso es una condición. Y eso va a tener que ver con una cosa que también les habíamos dicho la vez pasada, y es que no es cierto que los cocientes de gavillas sean gavillas, ni que, por ejemplo, la imagen de una gavilla sea una gavilla. En general no es cierto. Entonces tengo que hacer una construcción que se llama la gavillificación, que también lo habíamos visto la vez pasada rápidamente. Entonces, bien. Entonces vamos a hacer, esa proposición es justamente lo equivalente para inyectivo. Dice que es proyectivo si solamente si f es un epimorfismo. Y fíjense que a diferencia de la parte inyectiva, pues le quité todas esas otras condiciones ahí porque no son ciertas, ¿no? Justamente porque como no tengo esa... O sea, si yo hubiera querido hacer algo completamente análogo, les diría, bueno, pues que f de u es proyectivo para todo u, lo cual no es cierto, que el cokernel es 0 para todo u, lo cual tampoco es cierto, y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, pues no es cierto. Aquí lo único que se cumple es que f es proyectivo si solamente si f es un epimorfismo con la definición de su proyectividad que yo les estoy dando, ¿no? Así que los tallos es su proyectivo. Entonces vamos a demostrar esa cosa. Entonces, sea f de g, ¿qué voy a hacer? Ajá, entonces voy a hacer la ida, no lo escribí aquí. Primero voy a hacer la ida, es decir, voy a suponer que f es un proyectivo y entonces voy a demostrar que f es un epimorfismo. Entonces, para demostrar que f es un epimorfismo, pues lo que me tengo que hacer es tomarme un diagrama, como los que ya sabemos, y de tal manera que la composición sean iguales, y lo que quiero demostrar, ¿verdad? Es que R es igual a S, ¿no? Entonces lo que digo, bueno, esta parte está fácil, porque si yo paso ahora a los tallos, como tomar tallos es funtorial, ¿verdad? Si yo paso ahora a los tallos, pues entonces lo que voy a tener es un diagrama como este, pero el de abajo pues los tengo con los tallos, y yo luego voy a tomarme, aquí lo pongo la flecha, así, donde esa flecha quiere decir en realidad que para todo U que contenga X, pues tengo el morfismo respectivo a los tallos. A lo mejor podría la pena ponerles U's aquí, ¿no? Para que no, así como le había hecho con la inyectividad, ¿no? Eso para todo U que contenga X, yo tengo este morfismo, ¿no? ¿Sí? El morfismo que va a los tallos. Es el de límite natural. Y nuevamente lo que les estoy diciendo, ni lo necesito ahorita, pero lo que es importante realmente es que es funtorial, y eso quiere decir que en particular las composiciones se preservan, ¿no? Es decir, cuando yo me tomo los tallos, las composiciones se preservan. Pero estoy suponiendo por hipótesis que los tallos, o sea que f de x es suprayectivo en la categoría de grupos abelianos. Y como en la categoría de grupos abelianos ser suprayectivo es lo mismo que ser un epimorfismo, y eso lo digo en naranja,
y se lo digo, que quiere decir que lo digo en naranja, quiere decir que si no lo saben, eso lo tienen que hacer, se tienen que convencer de que es cierto. Eso implica, pues, trivialmente que R es igual a S, porque, bueno, nuevamente eso puede implicar que R de X es igual a S de X para todo X, pero dos morfismos ser iguales para todo X, o sea, que sus tallos sean iguales para todo X, eso quiere decir que son iguales, por lo mismo por lo que les había dicho hace rato, ¿no? Exactamente. Entonces R es igual a S, y entonces eso quiere decir que es un epimorfismo. Entonces, su proyectivo implica epimorfismo, estaba fácil. Lo que es más interesante es ahora el regreso, ver que F es un epimorfismo, entonces ver que es su proyectivo. Y la vez pasada yo me quedé pensando en la demostración de ese, porque la demostración de esto requiere una construcción adicional. De hecho, hay varias demostraciones. Hay una construcción adicional y una definición adicional. Entonces va a tener que hacer unas definiciones para poderles demostrar. Ahí, no se cambia. Sí, creo que cerré la página esta y no se escribió. Bueno, lo voy a escribir así. Entonces, ahora vamos a mostrar el regreso. Déjenme, me tomo el regreso. Entonces, es suponer que yo tengo F es un epimorfismo, ¿no? Entonces, a ver, en el fondo, como que me gustaría, ¿no? Pues me gustaría ver que los tallos, me gustaría ver que en los tallos tengo una supereyectividad, ¿no? Como que en los tallos yo tengo una supereyectividad, pero entonces por demostrar que 10 horas. F de X que va de F de X a G de X es sobre. Pero aquí pasa algo rarito, a ver, bueno, a ver, no rarito, sino vamos a pensarlo así. Yo, para demostrar la inyectividad, en el caso respectivo, utilicé el kernel, ¿no? Entonces, ¿qué debería yo utilizar aquí si quisiera hacerlo como a la par? Digamos, si al otro utilicé el kernel, ¿qué debería utilizar aquí? Pues el cokernel, ¿no? Entonces, claramente, aquí lo que voy a fijarme es en el cokernel. Es sobre, pero yo sé que esto es sobre si solamente si el cokernel de este morfismo, el cokernel de f de x, que por definición del cokernel es la imagen... ¿quién es el cokernel? Es la imagen entre... ¿Quién? Al revés. Este es entre el revés, ¿no? O sea, es este G, X, entre la imagen, ¿no? Sí, es este el cokernel. Yo quiero ver que este cuate es 0, ¿verdad? ¿Sí? O sea, decir que es proyectivo en grupo sería equivalente a ver que este cuate, que el cokernel de este es igual a 0. Entonces, de hecho, yo lo que tengo es pues, una sucesión. Es lo que yo quiero demostrar, ¿no? Pero por lo pronto tenemos fx, gx, y aquí yo tengo el cokernel. Vamos a llamarle a alguien, ¿cómo le llamamos al cokernel para no estarlo cargando? Lo voy a llamar C. ¿Sí? Y entonces, yo tengo esta sucesión exacta de grupos abelianos. Es una sucesión exacta de grupos abelianos. Pero ahora, si yo lo que quiero es utilizar el hecho de que F es un epimorfismo, de alguna manera tendría que tener una gavilla, así como el equivalente al kernel, a la gavilla kernel, que me cumple las cosas que estoy diciendo. Nada más que aquí tengo un problema. Yo podría, o sea, uno naivmente podría decir pues tómate el cokernel, ¿no? La gavilla cokernel, para cada abierto U, tómate el cokernel y ya está. Nada más que resulta que el cokernel no es una gavilla. No es una gavilla, entonces no puedo, es una pregavilla, pero no es una gavilla. Entonces, en principio, no me sirve tal cual, no me sirve tal cual esa gavilla para mis fines, ¿no? Y además, porque aunque me tomara el cokernel, como los morfismos suprayectivos no quiere decir que en cada abierto U es suprayectivo, el cokernel, la pregavilla cokernel no es 0 necesariamente, a pesar de ser suprayectivo. ¿Sí lo ven? O sea, porque el hecho de que un morfismo de gavilla sea suprayectivo quiere decir que en los tallos es suprayectivo, pero eso no quiere decir que para cada abierto el respectivo morfismo sea suprayectivo. Entonces, el cokernel en uno de esos abiertos no necesariamente es 0, entonces no va a poder hacer el truquito que hice con el kernel. No va a funcionar, ¿no? Ese es el problema. Entonces, aquí la cosa es, ¿cómo le hago para construir una gavilla
que sí trabaje como eso y que me dé lo que yo quiero. Que me dé en el tallo, me dé C. Que cuando lo baje al tallo en X, me dé C. Entonces, lo que yo digo es que voy a definir una gavilla, o voy a hacer una definición de una gavilla un poco extraña. Entonces, esto lo quiero hacer para todo X, ¿no? Entonces, yo la siguiente definición lo voy a poder hacer para cada una de las X que están aquí. Entonces, voy a hacer una definición. Y esto es un ejemplo de una gavilla que se llama una gavilla rascacielos. Ahorita es un poquitito más adelante, lo voy a definir bien lo que es la gavilla rascacielos, pero es un ejemplo y a lo mejor les hago el dibujito de por qué posiblemente se llama una gavilla rascacielos. Entonces, para X contenidos en X, sea, la voy a llamar así, C barra, la gavilla, y a lo mejor esto de gavilla lo tengo que poner en naranja porque hay que ver que es una gavilla. La gavilla en X, definida como. Entonces, ¿cómo voy a definir esta gavilla? Pues voy a hacer C de U es igual, y aquí voy a abrir dos opciones. Entonces, es este cokernel, si X está contenido en U, o sea, es el cokernel, ¿verdad? Es el cokernel si X está contenido en el abierto. Y lo voy a definir como 0 en otro caso. Entonces, aquí, bueno, hay que ver que esta cosa es una gavilla y no está a ver, yo digo que cuando les defina las imágenes inversas de gavillas y ver que eso es una gavilla, va a ser inmediatamente claro que esto es una gavilla. Puedo hacerlo a mano, ¿no? Es decir, puedo demostrar que es una gavilla a mano. Y por eso, como yo no lo quiero hacer a mano, pues se los pongo ustedes en naranja para que lo hagan a mano. Es decir, por lo pronto, como todavía no tengo la definición de esto del pullback de gavillas, entonces, pues, no sé, o sea, esta gavilla es un pullback de una gavilla que seguro es gavilla. O sea, hay una cosa que seguro es gavilla y que le hago el pullback y me va a dar una gavilla. Al ratito se lo voy a definir. Pero si yo quisiera ver que es una gavilla, pues en principio tendría que ver que cumple las definiciones de gavilla. Digo, tampoco es tan difícil, es más o menos lo único que hay que hacer es trabajar con la definición. Pero bueno, vamos a aceptar por un segundo que es una gavilla. Entonces, antes de continuar, esta gavilla se define, o esta gavilla no sé cómo imaginársela. De hecho, yo creo que hay muchos intentos no sé a quién se le ocurrió que se llame rascacielos, pero yo creo que hay como muchos intentos de tratar de entender por qué se llama rascacielos, y yo creo que uno que a mí me gusta, o más o menos me gusta entender así, aunque no está totalmente justificado que por eso se llama rascacielos, pero una forma de entenderlo es pensar que, por ejemplo, yo tengo mi espacio topológico X aquí, ¿no? Y aquí tengo mi punto X, chiquito, bueno, a lo mejor déjenme llamarlo X así, debería escribir los X minúsculas así, en realidad. Y entonces, de este lado, voy a ponerles, pues, por ejemplo, para un abierto U. Entonces, para un abierto U que contiene a X, entonces yo le estoy pegando, lo que le estoy diciendo es que esto me vale mi grupo abeliano SC. Entonces, para un abierto X. Ahora, pero si yo tengo un abierto B que está dentro de X, ¿no? O sea, tengo abiertos que están, está contenido aquí, o al revés, como quieran, no importa cómo sea la noción. Sí, me conviene mejor tomar los más chiquitos así, ¿no? Entonces, B está contenido aquí. A la altura de este B, pues también estoy poniendo exactamente el mismo grupo abeliano. Así lo estoy poniendo. Y de hecho tengo el morfismo que va de aquí para acá. ¿Quién es el morfismo? Eso no les los dije, ¿verdad? O sea, si yo tengo la gavilla, entonces el morfismo va a ser el morfismo de identidad para dos abiertos que contienen a X. Como me estoy asociando el mismo grupo abeliano, los morfismos van a ser la identidad. O sea, es decir, si yo tengo aquí de U subconjunto de B y X está contenido aquí, entonces yo tengo, pues, C de B, perdón, aquí lo debería haber escrito al revés, para ser coherente con lo que estoy escribiendo del otro lado. Entonces voy a tomar X contenido en B subconjunto de U, y entonces yo tengo mi morfismo que va de restricción, ¿verdad? ¿Con quién sería el morfismo restricción? Bueno, estas gavillas son iguales, es lo mismo, entonces lo que me voy a tomar va a ser la identidad. O sea, el morfismo restricción es la identidad. Y en el otro caso, si X no está contenido en U, entonces es 0, no me queda más que es el morfismo 0. Si X, por ejemplo, si X no está en B, ni siquiera me tengo que preocuparse, a lo mejor X está en U, pero si X no está en B, entonces lo que yo voy a tener aquí es el morfismo 0, porque X no está, perdón, en U puede ser esta cosa, pero en B tengo solamente el morfismo 0, porque no está aquí.
Y entonces, pues aquí no hay opción, tiene que ser el morfismo cero. Ahora, si X tampoco está en U, pues es el único morfismo cero, ¿verdad? O sea, no hay, en el otro caso es siempre el morfismo cero. Y entonces esto es una gavilla, ustedes lo pueden ver, que funciona bien. Y entonces, para los U's, en donde sí está X, lo que tengo aquí es el morfismo de identidad. O sea, que X me lo manda, entonces lo dibujo como así, si quieren, ¿no? Todo elemento en este grupo me lo manda el mismo grupo. Y eso pasa para todos. Si me tomo otro W aquí adentro, entonces también, ¿verdad? Y de hecho, incluso si me voy a la vecindad más pequeña, o sea, si me voy al tallo, es decir, aquí sobre el piso de X, también tengo este dibujito y tengo la identidad. Entonces, para todos los abiertos que se van para acá arriba, pues tengo el mismo. Entonces, no sé si posiblemente eso es lo que está pasando. O sea, estoy construyendo un edificio de grupos abelianos, con cada piso es un grupo abeliano, cada piso es un grupo abeliano que crece tan alto como yo quiera, hasta llegar hasta X. Y para los otros puntos, o sea, para abiertos que no contienen a X, o sea, si me tomo un punto, es decir, si me tomo un abierto que no contiene a X, pues eso es cero, todo es cero, eso no se ve, ¿verdad? Entonces el grupo abeliano que estoy asociando es el cero, no hay nada, ¿no? No hay nada, no se ve, es algo que no le estoy asociando a ningún grupo, pues cuando mucho estoy asociando. Entonces, no se ve, digamos que a lo mejor, como les digo, la imagen tampoco es tan convincente, ¿no? Había otra. No se ve, pero yo creo que sí se vería como el tallo, la altura, ¿no? Para ser congruente se vería como, para todo Y se vería una cosa así, es el cero, nada más le estoy asociando el cero, como una columnita así parada, pero digamos que el edificio se ve alrededor de X. Ahora, lo que seguramente iba a decirle Lili, ¿no? Pero ¿qué pasa con los abiertos que se movieron un poco, ¿verdad? O sea, que un abierto que contiene a Y, un abierto donde Y está, pero X también, ¿no? ¿Qué pasa con...? Bueno, pues es que ese abierto, pues a lo mejor se corrió un poco para acá. Entonces, si me tomo un abierto que contiene a Y y también a X, pues entonces a lo mejor a ese abierto, no sé cómo dibujarlo, le voy a poner también a mi grupo abeliano ahí, pero no sé cómo dibujarlo. Por eso es que les digo, no es tan convincente el dibujito, o sea, tampoco el dibujito es tan, como decir, sí, es tal cual un rascacielos. Pues no. Pero digamos que si yo hago caso omiso a ese caso, ¿no? Hago el caso omiso a los abiertos que están contenidos en ambos, ¿no? Los abiertos que contienen tanto a Y como a X, pues entonces sí se vería algo así, ¿no? El problema es con los abiertos que contienen tanto a X, pero bueno, los abiertos que contienen tanto a Y como a X también es uno de estos. Ahora, ¿qué pasa si no están en torres, no? Esa es la otra objeción. ¿Qué pasa si los abiertos no están en torres? Si yo tengo realmente ahí abiertos que no todos los abiertos están en torres, ¿no? Tengo la látiz de abiertos. Pues lo que pasa es que pues, también tengo abiertos que se me van por los laditos, ¿no? Entonces mi edificio en realidad no es un edificio así tan bonito, sino se mueve un poquito. Si lo quisiera imaginármelo así. Por eso les digo, el dibujo tampoco es tan claro de por qué se llama una gavilla de rascacielos, pero si yo me restrinjo, digamos, a las torres, a los pisos así como cadenitas de abiertos, y no le hago caso a los abiertos que contienen a otro punto, sino nada más a esos, entonces, pues sí se ve como un edificio, ¿no? Y no sé si esa es la razón realmente por la que le llaman rascacielos, pero a mí me gusta pensarlo así y por eso es que se llama, por eso es que es como rascacielos. La parte interesante de esto es que quieres el tallo de la gavilla rascacielos en el punto. Pues como es la identidad, ¿verdad? Como el tallo donde estoy tomando en los abiertos, ¿verdad? Que con todos los abiertos que contiene el punto, hizo el morfismo identidad, entonces el tallo de la gavilla rascacielos tenemos que esta cosa, ¿verdad? El tallo de esta cosa en el punto X, pues es igual a ¿verdad? El tallo es ese, porque el límite es sobre todo los abiertos que me dan, entonces me da el cokernel justamente. ¿Y quién es el tallo? ¿Quién es el tallo en un punto que no sea X? Pues el cero porque, ¿por qué? Aquí necesito, para poder decir que es cero, necesitaría una condición en el espacio topológico. Necesitaría que al menos pueda separar un punto del otro. No Hausdorff, sino le tendría que pedir T0, ¿no? O sea, que un punto lo pueda... O sea, que siempre existe una vecindad de uno que no contiene al otro. Entonces, si mi espacio topológico cumple con esa axioma de separación, que siempre existe una vecindad de Y que no contiene al otro, ¿no? Creo que se llama T0, ¿no? Que sea espacio topológico T0, entonces aquí el tallo se hacer. Noten que en espacios topológicos donde no puedo separar puntos con esa condición, entonces, por ejemplo, si hay un punto que no lo puedo separar de X, ¿sí? Entonces tendría el mismo tallo, ¿no? En particular tendría, si cada abierto de X es abierto de Y, por ejemplo, eso pasa en esquemas hay muchos ejemplitos de eso, de puntos dobles, ¿no? De puntos que yo lo pegué arriba, lo vamos a ver. Pero hay espacios topológicos como esos, la serpiente con dos cabezas, no sé cómo le llaman,
donde el abierto de uno es el abierto de otro. Es decir, tómense la recta real y arriba del 0 pónganle un punto. Y declaren los abiertos del punto que pusieron arriba que sean los mismos abiertos del 0. Tienen exactamente los mismos abiertos. Entonces, una gavilla ahí, una gavilla como esta, ¿no? Una gavilla rascacielos centrada en ese punto, en el 0, en el punto Y y en el punto X tienen el mismo tallo y en los demás tienen 0, ¿no? Eso es un ejemplo. Bueno, pero entonces, si el espacio topológico es T0, que es como lo que pasa en las variedades algebraicas, por cierto, y de hecho va a pasar también. O sea, lo que pasa con la topología de Zariski. Entonces, lo que voy a tener es que si Y no es X, entonces esta gavilla en Y, pues va a ser 0, y aquí déjenme ponerlo si X es 0. Aquí es un espacio topológico que cumple con ese axioma de separación. Entonces, fíjense que esta es una condición muy interesante. Los tallos son 0 y el tallo es el grupo ese exactamente que acabo de construir. Entonces, bueno, ya, salvo la demostración de que esta es una gavilla, que se las voy a dejar como ejercicio para que lo hagan a mano, pero que en cortísimo les va a quedar clarísimo que en efecto era una gavilla y que no necesitaba hacerlo a mano, sino que es una gavilla de estas que se llaman rascacielos, que en corto les va a quedar claro que sí lo es. Lo que yo tengo ahora, continuando con la demostración, pues lo que yo tengo es este morfismo de gavillas. O sea, yo tengo F a G, tengo mi morfismo F, y lo que yo digo es que ahora aquí voy a poner a mi gavilla esta rascacielos. Entonces pongo mi gavilla rascacielos aquí, centrada en X, centrada en un punto X. Entonces, yo digo que aquí voy a poder definir dos morfismos. Y entonces, un morfismo va a ser el morfismo 0. Lo voy a tomar aquí abajo. Si ese siempre es un morfismo de gavillas, el morfismo 0 siempre es un morfismo de gavillas. Y otro es el que a cada sección S le voy a mandar primero a su tallo respectivo, y luego ya que lo mandé a su tallo, lo mando a su clase en el cokernel. Recuerden que esta gavilla, sí, eso es en su clase en el cokernel. Recuerden que esta gavilla C, esta forma es la gavilla Skyclip, la gavilla rascacielos, donde en el punto X, ni más ni menos me da el cokernel. ¿Sí? ¿Sí lo ven? Me da el cokernel. Entonces me fijo en el tallo en X, y luego me fijo en el cokernel, o sea, en la clase de ese elemento módulo de la imagen, en la clase de la imagen. Entonces, yo digo que la composición, con esto, para empezar, bueno, hay una afirmación, es que, no sé cómo le llamarle a lo vamos a llamar, ¿cómo le llamamos? L. No sé cómo le había, G le había puesto yo en mis notas. Ah, no, de hecho, ¿sabe? En mis notas le había puesto pi. Entonces, le había puesto pi en mi notas, porque es del cociente, ¿no? Q, de hecho, la mejor notación sería Q. Y lo pongo en naranja porque es el cociente, ¿verdad? Le pongo en naranja porque lo que hay que ver es que este es un morfismo de gavillas. Yo digo que tampoco no es nada difícil ver que Q es un morfismo de gavillas, ¿no? Es cosa que lo vean, ¿no? O sea, Q, ¿qué es lo que hace? Sí les quedó claro qué es lo que hace Q. A cada sección lo mando primero a su tallo en X, a cada sección lo mando a su tallo en X, y luego me fijo en su clase en el cokernel, ¿de acuerdo? ¿Sí? El tallo, y luego mando en su clase en el cokernel. ¿Sí? S está en G, entonces lo mando a GX, y luego de GX tengo el morfismo natural de proyección a GX módulo la imagen, que es el cokernel. Entonces me estoy fijando en su clase. Entonces, fíjense qué es lo que está pasando, por qué la composición de eso es 0. Si S está en la imagen, o sea, si ese X está en la imagen, si ese DX está en la imagen de FX, entonces su imagen hacia su clase va a ser 0, porque va a estar el cokernel, va a ser 0. ¿Sí? Y si no está en la imagen, ¿qué pasa? Si el SX no está en la imagen, ¿qué pasa? Pues me da una clase, ¿no? O sea, si no está en la clase, no pasa nada, me da alguien que ser. Pero la composición, o sea, si estoy en otra clase, me da un elemento que no es 0. De hecho, me tiene que ser un elemento que no es 0, porque pues es 0 si solamente existe en la imagen. De hecho, me da un elemento que no es 0. Pero ahora lo que les digo, la composición, yo digo que la composición
justamente por lo que le estoy diciendo, F compuesto con Q es igual a 0. Porque todos los elementos que están en la imagen de F justamente van a dar al 0. ¿Sí? Justamente van a dar al 0. Que esto es exactamente lo mismo que el morfismo 0. De hecho, es el morfismo 0 compuesto con F, ¿verdad? ¿Sí? Pero F es un epimorfismo. Pero F epi implica pues que Q es igual a 0. ¿Sí? Como es un epimorfismo implica que Q es igual a 0, eso es por hipótesis. ¿Pero qué quiere decir que Q sea igual a 0? Pues que todo elemento va a dar al 0, y como les había dicho, ¿verdad? Quiere decir que el S de X está en la imagen para todo X. Eso quiere decir, ya para no cambiar de página, pues eso ya automáticamente implica que el F de X es su proyectivo. Porque, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí o no? O sea, podría yo escribir un poquito más de cosas para aclarar que es un proyectivo, pero yo digo que sí. O sea, a menos de que no lo vean, ¿no? Pero yo digo que a lo mejor sí lo ven. O sea, recuerden que que esta Sky Creeper, esta gavilla, es exactamente tomarse la clase y tomarse que sea 0, este morfismo, pues quiere decir que el cokernel es 0, básicamente, en el cociente, ¿verdad? O sea, que la gavilla es 0, y eso quiere decir que el fx es proyectivo. O sea, no, estoy seguro que se pueden dar cuenta de eso. Entonces, ya acabé. Pero entonces aquí fíjense cómo la construcción interesante era construir una gavilla extra, ¿no? O sea, que no era el kernel, tuve que construir una gavilla rarita, ¿no? Módulo que se convenza de que en efecto es una gavilla, Sky Creeper, pero que como les digo ahorita los voy a convencer de que sí es una gavilla. Pues está como divertido, ¿no? O sea, la idea es divertida, cómo hacer esto. Yo tengo que construir otra gavilla y que funcione. Y por cierto, aquí está escondida también la demostración de que morfismos suprayectivos de grupos son epimorfismos, porque justamente lo que tendría que tomarme es el cokernel, y ahí sí puedo tomarme el cokernel, realmente el cokernel, y luego ver que es un epimorfismo con la gavilla cokernel, ¿no? O sea, una parte es trivial y el regreso sí lo pueden utilizar con el cokernel. La cosa es que para gavillas el cokernel no es una gavilla, y de hecho el hecho de que para cada uno sea suprayectivo hace que de todas maneras no me sirva esa pregavilla. No me sirva esa pregavilla. ¿Sí, alguna duda hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Sí les quedó claro cómo se construye esta gavilla rascacielos? ¿Quién era esta gavilla rascacielos y cómo lo utilicé para demostrar la proyectividad? ¿El epimorfismo? ¿O no? O díganme qué hace falta. ¿Todo bien? Sí, oye Rogelio, una pregunta. Aquí lo que hiciste fue tomar una pregavilla, una gavilla que no era algo que no era gavilla, y lo convertiste con esta gavilla rascacielos en una gavilla. No, bueno, no partí de una pregavilla. Simplemente me tomé el cokernel en los tallos. O sea, en FDX, cuando me voy a los tallos, ya estoy en la categoría de grupos abelianos, ya no son gavillas. Entonces me tomé el cokernel en un grupo abeliano. Entonces, el cokernel es un grupo abeliano, y a partir de ese grupo abeliano yo definí una gavilla que se llama la gavilla rascacielos, asociada a ese grupo abeliano, centrada en el punto X. Y es una gavilla, pero no partí de una pregavilla, ¿no? Porque el cokernel no era pregavilla. Yo simplemente me tomé un grupo. Esta definición, de hecho, lo puedo hacer, si quieren la hago más generalmente, a continuación, para que vean qué es lo que está pasando. O sea, déjenme cambiar aquí. Entonces, de hecho, esto yo lo podría hacer, ¿no? En general. Entonces, sea X, un punto dentro de un espacio topológico X, ¿no? Como siempre, y sea A un grupo abeliano cualquiera. Entonces yo voy a definir una gavilla que se llama la gavilla rascacielos con valores en A centrada en X, ¿no? Que es la siguiente, ¿no? Entonces yo defino A barrita, como le había escrito antes, A barrita para cada abierto U de X, nuevamente lo hago igualito, ¿verdad? Va a ser igual a A si X está contenido en U, y va a ser 0 en otro caso. Entonces la afirmación es que esta es una gavilla, pero si te fijas, yo lo único de donde estoy partiendo es de un grupo abeliano.
Esta es la gavilla rascacielos asociada, ¿no? Entonces, esa construcción yo la hice justamente, pero en vez de A, lo que me tomé fue el cokernel, porque el cokernel era el que me servía para recuerden que la suprayectividad, como se mide en términos de tallos, yo lo que quería ver es que el cokernel a nivel de los tallos era 0, ¿no? Eso es lo que quería. Y entonces, para eso utilicé el epimorfismo, ¿no? Ok, el epimorfismo. Vale, gracias. Entonces, estas cosas siempre resultan ser gavillas. Estas cosas que están aquí, así para grupos abelianos. Lo que no es cierto, bueno, una de las características es que el tallo, ¿verdad? El tallo de esta gavilla siempre en X es igual al grupo abeliano. Y en los otros, pues depende de la topología. Pero en general, si ya está separado de X, o sea, si lo puedo separar con vecindades de X, entonces, o sea, si existe una vecindad de Y que no contiene X, entonces aquí en ese caso el tallo en Y tendría que ser 0, ¿no? Tiene que ser 0. Porque uno de los abiertos es 0, ¿no? Ahí en particular. Esa es la propiedad interesante de estas gavillas rascacielos. Entonces, yo creo que vale la pena ahora definir este tipo de... Bueno, no, yo creo que me voy a aguantar la definición porque si no, no voy a acabar con esta idea, con digamos, este tren de proposiciones. Entonces, ahora voy a escribir una proposición y esta la voy a escribir también en naranja porque ya no la quiero hacer yo. Entonces, esta proposición dice casi lo mismo, pero ahora con isomorfismos, ¿no? Entonces, sea F de F a G, un isomorfismo de gavillas. Y donde el isomorfismo estoy refiriéndome a un isomorfismo categórico, y eso quiere decir que tiene un morfismo inverso, ¿verdad? Como ya hemos dicho, es un isomorfismo de gavillas que tiene un morfismo inverso cuya composición es la identidad. Entonces, no, sea F un morfismo de gavillas, primero. Porque lo quiero poner como hace rato. Entonces, las siguientes son equivalentes. Entonces, las siguientes son equivalentes y entonces los pongo todos de naranja. Entonces, ahora sí, F es un isomorfismo. Es un isomorfismo categórico, insisto, en esa parte. La parte 2 es que pues, F de U, el respectivo morfismo F de U, que va de FU a GU, es un isomorfismo, pero de grupos abelianos, ¿verdad? Ahora es un isomorfismo de grupos abelianos. La parte 3 sería, pues ya inmediato también, que el respectivo morfismo en los tallos, F de X, que va de Fx a Gx, es un isomorfismo de grupos abelianos para todo X. ¿Sí? Es un isomorfismo de grupos abelianos. Y bueno, finalmente, podría ponerlo, podría poner más como que F es inyectivo y es suprayectivo, pero es inmediato, ¿no? O sea, una vez que tengo es que, o lo pongo, nada más para molestar, ¿no? F es inyectivo y suprayectivo. Nada más para molestar. Y 5, pues que F es un monomorfismo y un epimorfismo. ¿Sí? F es mono y epi. ¿Sí? Y entonces, básicamente, esto sí me da el isomorfismo porque en los tallos, ¿verdad? Porque lo puedo medir en tallos. O sea, lo importante de todo esto es que todo eso lo puedo medir en términos de los tallos para todo X. Entonces, si F es monomorfismo, entonces Fx es inyectivo para todo X, si es un isomorfismo de Fx es suprayectivo para todo X, entonces Fx es un isomorfismo siempre, y que ese es un isomorfismo siempre para todo X, pues implica que F es un isomorfismo categórico, digamos, por las otras equivalencias que habíamos visto aquí. Y entonces, aquí, una cosa interesante que hay que notar es que si F es un isomorfismo, entonces FU, que va de FU a G de FU, es un isomorfismo. Entonces, aquí, en particular, como es de grupos abelianos, en la parte 2, o sea, en esto que estoy señalando aquí, entonces, ahora sí, este es inyectivo y es suprayectivo de grupos abelianos, ¿no? Porque los isomorfismos de grupos abelianos son isomorfismos suprayectivos. Entonces, en particular, los isomorfismos sí son suprayectivos en cada uno de los abiertos.
¿sí? En particular, pero soprainductivo solito no, ¿no? Pero si es un isomorfismo, sí, también, y es fácil. Entonces, esto es ya, debería de ser, ya, una vez hechos los anteriores, básicamente esto es citar todos los ejercicios, todo lo que hicimos anteriormente, ¿no? Para demostrarlo, ¿no? Entonces, una vez ya teniendo esto a la mano, pues entonces ya puedo decir, incluso qué es lo que quiere decir que una asociación sea exacta. Pero para eso yo lo necesitaba definir, para definir asociaciones exactas, me gustaría definir la noción de lo que es la gavilla imagen y lo que es la gavilla, el cociente de gavillas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Yo les había dicho que en general eso no es una gavilla, sino son pregavillas nada más. La imagen en general no es una gavilla, es una pregavilla. Pero entonces yo necesito poder definir algo que sí sea una gavilla y que sea la imagen. Es decir, existe el concepto de cociente categórico, porque cumple una propiedad universal, y existe el concepto de imagen categórica también, que cumple una propiedad universal, y entonces en estas categorías existen esas imágenes, y en la categoría de gavillas, pues, existe lo que es la imagen y existe lo que es el cociente. Nada más que la imagen y el cociente gavillas, como conceptos categóricos, no corresponde a lo que en principio nuestra intuición nos diría que son la imagen de la gavilla y el kernel de gavilla, sino tiene que ver con la gavillificación, ¿recuerdan? Entonces aquí les hago el recordatorio rápido. Entonces recordemos que dada una pregavilla, pues F, existe, de grupos abelianos, existe una gavilla que denotamos por F más junto con un morfismo de pregavillas, que recuerden que los morfismos de pregavillas son los mismos, teta, que va de F a F más, ¿sí? Y les digo que aquí es un morfismo de pregavillas porque necesito estar en la misma categoría, ¿verdad? F es una pregavilla y F más es una gavilla, pero toda gavilla en particular es una pregavilla. No podría decir que es un morfismo de gavillas porque F no es una gavilla, aunque los morfismos sean muy parecidos, ¿no? O sea, son los mismos básicamente. Es una transformación natural de funtores. O sea, existe una transformación. Básicamente lo que estoy diciendo es que existe una transformación natural de funtores. Tal que cumple la propiedad universal, ¿no? Tal que si H es otra gavilla, y no sé, y omega de F a H es un morfismo de pregavillas, entonces existe un único morfismo que va, ¿cómo le llamamos? Omega tilde, que va de F más a H, tal que el siguiente diagrama conmuta. Entonces, ¿cómo es el diagrama que conmuta? Pues yo tengo F, aquí tengo H, aquí tengo omega, por aquí tengo F tilde, y aquí tengo el teta, y entonces el que yo estoy diciendo que existe es uno único que va de aquí para acá, y este se llama omega tilde, que hace que este diagrama sea conmutativo. ¿Sí? Y entonces, digamos, lo que estoy diciendo es que esta gavilla se llama la gavillificación, o F tilde teta, este par es la gavillificación de F, o la gavilla asociada a F, ¿no? Es, digamos, un objeto natural entre todas las gavillas que me extiende a mi gavilla, ¿no? O sea, toda pregavilla la puedo, digamos, extender a una gavilla y eso se llama la gavillificación. Entonces, no les demostré la existencia de esta gavilla la vez pasada, o sea, solamente les dije que si existía, cumplía esta propiedad. Y de hecho, lo que seguiría es demostrarles que de hecho la gavilla esta existe y es única. La unicidad, de hecho, es inmediata porque es un objeto universal. Y lo único que me gustaría es ver que
es algo que lo que me quedé también diciendo la última vez que les hablé de esto, la última clase, era que en realidad yo tengo, esta construcción es funtorial, ¿verdad? O sea, la gavillificación, la gavilla esta F más, es funtorial. ¿Y en qué sentido es funtorial? Bueno, es funtorial en el sentido que si yo tengo un morfismo de gavillas, o sea, que si yo tengo de pregavillas, si yo tengo un morfismo FG de pregavillas, entonces yo voy a tener, de hecho, un morfismo entre las gavillas. O sea, pasa un morfismo de gavillas y de hecho que conmuta con sus morfismos estructurales. No sé cómo, teta F, y aquí le voy a tomar teta G. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un morfismo de gavillas, de pregavillas, entonces esto automáticamente me induce un morfismo de gavillas estructurales, de las gavillas estructurales, ¿no? De aquí para acá. Y esta es casi inmediato de la construcción universal, ¿verdad? Sí, porque yo tengo de F a G y yo tengo esta composición, es decir, lo vamos a cambiar. Para ver esto, entonces yo tengo este morfismo de pregavillas y luego tengo compuesto con teta me da un morfismo de F a G más, que es una gavilla. Entonces, por la propiedad universal se factoriza, ¿no? De aquí para acá, ¿de acuerdo? Entonces, esto se sigue la propiedad universal. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, lo repito, de F a G tengo un morfismo de pregavillas y de G a G más tengo la gavillificación, digamos. Entonces, la composición me da un morfismo de pregavillas de F a G más. Y entonces, por la propiedad universal de F+, pues se factoriza a través de este. Entonces, me da el morfismo que está de aquí para acá. Entonces, es funtorial. Y ahora, eso es una cosa. Y entonces, yo lo que tengo es un funtor, que tengo el funtor de gavillificación, ¿no? Entonces, fíjense, yo tengo la categoría. Lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Yo tengo la categoría de gavillas. La categoría de pregavillas. No me acuerdo cómo lo había denotado, pre-shift. PSH, ¿no? La categoría de pregavillas en X, tengo el funtor de gavillificación a la categoría de gavillas. ¿Sí? ¿Y qué hace este funtor? Bueno, pues que a cada pregavilla me lo manda a su gavillificación, ¿no? Vamos que, digamos, obviando el objeto teta. Entonces a cada pregavilla lo mando a su gavillificación. Pero yo digo que tengo uno de regreso, que es el funtor de olvido. ¿Sí? Es decir, que yo tengo un funtor de regreso. Y tengo el funtor de olvido que va de la categoría de gavillas a la categoría de pregavillas. Y el funtor de olvido, no sé cómo llamarlo, J. Entonces, el funtor de olvido es que simplemente a cada gavilla, pues lo veo como pregavilla, no le estoy haciendo nada. ¿Sí? Y a veces, pues es J, es el funtor de olvido. Porque está olvidando la estructura, ¿no? De gavilla, es una pregavilla. Y entonces la propiedad universal también me está diciendo una cosa interesante entre estos dos funtores. Me está diciendo una cosa. Primero me dice que si yo considero los morfismos, lo voy a escribir en morado, si yo considero los morfismos de pregavillas entre F y una gavilla, pero esa gavilla, para que yo la pueda entender, en realidad, en la categoría de pregavilla, lo tengo que ver esa gavilla como pregavilla. Entonces, y J de G, o sea, donde J de G es una gavilla, y entonces J de G es la pregavilla asociada, es ella misma, pero le llamé J de G. Entonces, me está diciendo que si tengo un morfismo entre pregavillas de FG, eso automáticamente se va a factorizar, ¿verdad? Como un morfismo entre la gavilla F y el G. ¿Sí? O sea, me dice, a este morfismo de pregavillas lo voy a mandar a un morfismo entre F más y F menos. Sí, se ve el diagramita. No sé si... A ver, voy a poner el diagramita aquí nuevamente. Entonces, yo aquí tenía F y aquí tengo G, que en realidad debería llamarlo como I de G, pero bueno, lo voy a poner como G, como lo tenía. Aquí yo tengo el morfismo teta, que me va a F más, y este morfismo que está aquí, no sé cómo lo quieren llamar F, o lo había llamado omega, o no sé cómo lo había llamado. Entonces, me induce uno de aquí para acá. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Es que omega está aquí, ¿verdad? Es eso, porque es un morfismo de pregavillas, y aquí me estoy mandando, pues, al omega bar, o al omega tilde, lo había llamado aquí.
¿no? Lo mando al omega tilde. Pero de hecho, al revés también es cierto, ¿verdad? Si yo tengo un omega tilde, pues simplemente la composición me da un morfismo de omega tilde. O sea, el regreso es igual. Entonces, de hecho, aquí yo tengo una biyección, digamos, si quieren, una biyección, pero es una biyección funtorial. O sea, es una biyección funtorial. Y este es entre morfismos de gavillas. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Con esta cosa que acabo de dibujar, ¿qué es lo que estoy diciendo? O sea, realmente lo que estoy diciendo es que ¿qué funtor es adjunto? Van juntos, ¿no? Sí. Estoy diciendo que el funtor F más es un adjunto izquierdo, o sea, la gavillificación es un adjunto izquierdo del funtor de olvido. O sea, más es adjunto izquierdo de J, ¿no? O sea, es un adjunto. Y si ustedes hicieron la tarea, ¿verdad? Que debieron de haberla hecho la tarea porque ese era el compromiso de los oyentes. Entonces, vieron que hay un ejercicio de adjunción, ¿no? Les dejé un ejercicio de adjunción con los morfismos, estos asteriscos que hemos visto. Entonces es rho asterisco y rho asterisco arriba y abajo. Entonces ya saben de lo que les estoy hablando de la función. Y si no saben de lo que estoy hablando de la función, entonces hay que revisarlo. Eso también en la tarea 0 de leer las notas de Bakil, pues justamente en la parte de categorías hablan de estos morfismos de función. Entonces estoy diciendo que estos dos funtores son adjuntos. Uno es adjunto izquierdo y otro es adjunto derecho. Y los funtores adjuntos izquierdos y adjuntos derechos cumplen un montón de propiedades. Esa es una característica categórica también, es decir, preservan límites, ¿no? Unos límites y otros colímites, sucesiones exactas por un lado y sucesiones. Entonces, es decir, muchas de las construcciones que uno podría hacer de estas gavillas, la podría uno llevar justamente a esta condición de que son adjuntos uno del otro, ¿no? Son adjuntos uno del otro y entonces, por lo tanto, y de hecho, los adjuntos de estas cosas, hay una construcción de los adjuntos que se pueden construir como límites siempre. Entonces, de hecho, esta discusión yo la traje a la mesa porque justamente lo que me gustaría es ahora construir F más como un límite. Lo voy a construir F más como un límite. Hay una construcción de la gavillificación F más. O sea, lo que les quiero decir es que todos estos adjuntos izquierdos se pueden construir como límites. Si yo tengo límites de ciertas cosas, los adjuntos izquierdos voy a poder construir como límites, categóricamente. Ahora, en este caso yo tengo límites, entonces F más lo voy a poder construir como límite. Así es como lo voy a construir, como un límite. Pero hay otra construcción que no es en términos de límites de F más, que es de hecho la que trae el libro, o sea, en el principio. Pero para mi gusto, esa construcción es... No, yo nunca he entendido exactamente bien por qué piden... O sea, digo, lo entiendo una vez que entiendes esto de la función posiblemente, y para mí la de la construcción con límites es más clara, pero a lo mejor también eso tiene que ver porque, no sé, me gustan más los límites, pero digamos la condición para construir el F más, nunca, siempre me ha costado como trabajo entender por qué le piden esa condición, así como que, sí entiendo que tiene que haber una condición de continuidad, pero como que me cuesta trabajo realmente sacarle, como que encontrarle la sustancia, ¿no? Y todo el penito de por qué. En cambio, con esta de F más, como del adjunto, como que al menos a mí me queda como muy natural, muy claro, y además puede ser luego a partir de esta construcción, pues un montón de cosas. Bueno, yo creo que a lo mejor no me da tiempo de construir el adjunto, el F+, porque me quedan 5 minutos para la clase, pero lo que sí voy a poder hacer, yo la siguiente clase empiezo con eso, pero lo que sí voy a poder definir ahora es lo que es la gavilla imagen y la gavilla cociente, ¿no? Entonces ahora sí ya lo puedo definir. Entonces voy a hacer, salvo la definición, ¿verdad? Salvo la definición de la gavillificación y demostrarles que en efecto existe, entonces yo les puedo hacer las siguientes definiciones. Entonces, sea F de FG un morfismo de gavillas, entonces definimos la gavilla imagen de F, denotada por imagen de F, como la gavilla asociada a la gavillificación a la pregavilla y la pregavilla, para no darle un nombre, es la pregavilla que a cada U lo manda la imagen de F. Ajá. O sea, ¿sí?
¿De acuerdo? Entonces yo tengo FDU, esta es la imagen de FDU, FDU es el morfismo, ¿no? Entonces a cada U lo mando, esa cosa es un juntor contra variantes, se puede demostrar, es una pregavilla, lo que no es una gavilla, eso es también de hecho, a ver, también me gustaría que piensen en un ejemplo en donde búsquenlo, piénsenlo, ¿no? Piénsenlo y si no lo encuentran, pues búsquenlo. Hay muchos en la literatura, en el libro, ¿no? Están los ejemplos. Piensen en el ejemplo de una gavilla, una pregavilla, de un morfismo de gavillas cuya imagen no es una gavilla, es nada más una pregavilla. Entonces, queda claro, ¿verdad? Entonces ya puedo definir yo quién es la gavilla, la imagen de F. Ahora sí, la imagen de F ya es una gavilla, pero no es la que estábamos pensando, sino es la gavilla asociada a esa pregavilla, ¿no? Y entonces, y ahora déjenme hacer la otra definición. Entonces sea F una subgavilla de G. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues eso básicamente lo que quiere decir es que tengo un morfismo inyectivo de FG, ¿no? O sea, es inyectivo. O sea, tengo un morfismo inyectivo de FG. Entonces, lo que voy a poder reconsiderar es el cociente. ¿No? Entonces, es una inclusión, es una subgavilla. Más que inyectivo, lo puedo pensar como, de hecho, adentro de ella. Entonces, definimos el cociente G por F como la gavilla asociada a la pregavilla, de la pregavilla que a cada U pues, lo manda a G de U módulo F de U, o si quieren I de F de U, ¿no? De la imagen, ¿no? La meto la imagen y hago el cociente. Ahora, esta nuevamente es una pregavilla, nuevamente yo les pondría esto en naranja o no sé, para que vean que esto es una pregavilla y que no es, y de pensar en un ejemplo de uno que no es una gavilla, ¿no? El cociente no es una gavilla en general, pero si la gavillifico, pues ya tengo una gavilla, entonces ya tengo esta asociación, digo, ya tengo esta condición, ya tengo ahora sí definido lo que es la gavilla cociente y ya tengo definido lo que es la gavilla kernel, ¿de acuerdo? Y entonces, pues ahora ya puedo hablar de sucesiones exactas de gavillas y de kerneles y de cokerneles, ¿no? de gavillas. Y ya puedo definir qué es el cokernel de una gavilla, porque justamente ya tengo definido lo que es el cociente de una gavilla, entonces ya puedo hablar de la gavilla cokernel. ¿Y qué creen? Que pues estas gavillas, kerneles, cokerneles, imágenes y eso, también me van a ayudar a medir exactitud de sucesiones de gavillas, ¿no? Por ejemplo, una gavilla y sus proyectivos y solamente si la gavilla cokernel es cero, por ejemplo, ¿no? A diferencia de la otra situación, pero bueno, tenía que pasar por esta construcción. Bueno, ya es hora, entonces la siguiente clase, entonces voy a definirles esas cosas y a construir la gavillificación, y yo creo que ya luego pasamos a espacios anillas, ¿de acuerdo? Y entonces, a ver quién se va apuntando a escribir las notas a partir de espacios anillas, ¿no? Edgar por lo pronto terminaría hasta esta parte, ¿no? Hasta la siguiente clase. ¿Vale? Digamos que Carlos ya y Edgar ya, que son los estudiantes más comprometidos, entonces faltan ahora los oyentes. A ver si alguien se anima. Yo digo que está padre escribir las notas. Vale, piénsenlo. Si no, ni modo, va a tener que ser otra vez Carlos. Y ahí se van a tener que, porque ustedes son los que están aquí los de la UNAM están en paro, entonces ni vienen ya, ¿no? Entonces, bueno, entonces, nos vemos la próxima clase, ¿ok? ¿Alguna duda? ¿No? Perfecto, van a tener la grabación para que ahora sí puedan preguntar.